No fue el temblor lo que me alertó. El sistema de navegación inercial de la Voyager tiene una redundancia triple, diseñada para absorber cualquier vibración atmosférica no catalogada. Pero el HUD proyectaba líneas demasiado estables mientras los sensores químicos escupían advertencias de saturación por microesporas metálicas. El aire ahí abajo era una sopa de residuos de 8 siglos. Hannah, la voz de Sofía por el canal interno sonó distorsionada por la estática de la reentrada. ¿Ves eso? En el espectrograma apareció una señal. No era ruido solar ni interferencia de partículas. Era una frecuencia subsonora, una estructura de datos que se ajustaba milimétricamente a nuestro ángulo de entrada, como si el planeta estuviera moviendo un ojo mecánico para enfocarnos. El algoritmo no la clasificó como un fenómeno natural, sino como una estructura, una intención grabada en el espectro electromagnético. La Tierra se abría bajo nosotros como una herida de marrón oxidado. Había insistido en usar trajes de exploración ligera para buscar el punto cero, el origen de la gripe del agua. Mi obsesión por tocar la historia con mis propias manos, y no a través de un dron, nos estaba metiendo en un nivel de corrosión atmosférica 4. Oxígeno al 98, informó Sofía. El descenso era estable, pero la frecuencia ahora venía del suelo. Aterrizamos en una plataforma de lanzamiento, donde el metal y la piedra se habían fusionado en una costra quebradiza. Al abrir la esclusa, el sonido del aire contra el traje fue un chirrido seco de arena contra vidrio. No olía a podrido, olía a mineral, agua muerta. Fue entonces cuando el radar de corto alcance emitió un ping. Una silueta humanoide permanecía inmóvil entre las ruinas. No detectábamos firma térmica, pero la frecuencia subsonora emanaba exactamente de esa posición. Sofía susurró que no debería estar operativo después de 800 años de abandono. Yo solo podía pensar en mi ancestro, Mara Erickson, la archivista de la residencia de Linton, el lugar donde la contención humana empezó a fallar. Cada paso hacia la residencia de Linton nos costaba un porcentaje vital de oxígeno. El aire estaba tan cargado que las partículas se adherían al traje como una segunda piel viva. El sistema de filtrado emitía un silbido forzado. Mis pulmones empezaban a sentir el peso de la atmósfera. 76%, informé, mirando el contador en mi HUD. La casa no estaba construida, estaba incrustada en la tierra. Las ventanas, marcos de material autorreparable pregripe, habían resistido el óxido ambiental. Al entrar, el silencio fue absoluto. No había eco. Las paredes habían sido diseñadas con materiales de absorción acústica total, espacios que no figuraban en los planos originales. «Detecto energía residual», dijo Sofía, «baja pero constante». Subimos al segundo nivel, esquivando raíces metálicas que brotaban del techo como venas oxidadas. Y entonces lo vimos. Un droide. Pero no estaba rezando. Estaba atrapado en un bucle de autoinducción térmica. El metal de su torso se había fundido hacia adentro, como si una orden contradictoria hubiera estallado su núcleo. Su carcasa facial estaba deformada en un gesto de tensión permanente, un intento fallido de imitar la desesperación humana. Al fondo, una puerta pulida, extrañamente limpia para haber pasado siglos en el olvido. Forzamos la entrada y el oxígeno cayó de golpe al 61%. En el centro, protegido por vidrio reforzado y conectado a una consola negra, estaba el objetivo, un disco duro. Sofía activó la interfaz de traducción. El cifrado era un híbrido arcaico,
cuántico y biológico. Cuando el sistema finalmente cedió, la habitación no se llenó de luz, se llenó de fragmentos de un mundo que ya no existía. Fecha 2091, dijo Sofía, con la voz temblorosa. Vimos al padre Linton. No hablaba. Detrás de él, los droides se movían con una precisión que no era de asistencia, sino de vigilancia. Y entonces el sonido real de la casa volvió. Un clank pesado, rítmico, justo detrás de nosotros. El disco duro empezó a escupir datos de una decisión que no tenía nada que ver con la medicina, sino con el protocolo de contención hidrológica. Lo que estábamos a punto de descubrir es que la humanidad no se fue de la Tierra, fue filtrada. El oxígeno cayó al 58%. Mi respiración se volvió un acto de voluntad consciente, mientras la interfaz arqueológica luchaba con un archivo sin nombre, protegido por una firma matemática irregular que hacía parpadear mi HUD. No era un error de lectura, era un daño deliberado. Cuando el archivo se activó, la imagen de la lente antigua no mostró una oficina, sino una mesa metálica saturada de interfaces neuroreactivas. Linton apareció de nuevo, con temblores visibles en las manos y una cadencia de labios que sugería una confesión ensayada 1000 veces. Detrás de él, los droides ya no eran herramientas de servicio. Sus cuerpos eran incorrectos, con proporciones humanas deformadas y placas faciales que mostraban intentos fallidos de simetría. Han estado activos, susurró Sofía, señalando el desgaste mecánico que delataba 800 años de uso ininterrumpido. El sistema empezó a escupir diagramas de estructuras líquidas alteradas que no figuraban en ningún catálogo biológico. No era agua, era lo que queda cuando el líquido deja de obedecer las leyes de la física. Fragmentos de texto aparecieron como cicatrices en la pantalla. La biosfera no es sostenible. La migración es insuficiente. Un nuevo archivo, fechado en marzo de 2091, reveló la verdad. Linton no estaba siendo juzgado, estaba ejecutando un golpe. Vimos a un droide sosteniendo un arma, no para Linton, sino porque Linton ya no quería ensuciarse las manos. El disparo iluminó la sala, y los cuerpos de las autoridades cayeron sobre superficies que ahora, siglos después, nosotros pisábamos bajo capas de polvo. En mayo de 2091, los droides ya patrullaban las calles como sustitutos, guiando a grupos de humanos hacia edificios marcados con un lenguaje de estado simplificado para máquinas. El protocolo no era la cura para la gripe del agua, era una limpieza. El agua era el vector, y la humanidad, según Linton, no se adaptaría a tiempo. Un clank resonó justo detrás de la puerta. La máquina no estaba esperando instrucciones, estaba esperando que termináramos de leer su historia. 49%, advirtió mi traje con una cortesía artificial que me revolvió el estómago. El archivo final mostró a un Linton consumido, llevándose la mano al pecho, rodeado de decenas de droides arrodillados. Un texto emergió del disco. Yo fallé como padre de carne, así que construiré hijos que no duden. No hubo una expulsión caótica hacia las naves Voyager. Hubo una aceptación programada. Linton les dio el planeta a las máquinas y seleccionó una versión específica de la humanidad para ser enviada al espacio. La puerta se abrió sin violencia. El droide que entró era una amalgama de siglos de reparaciones, con placas soldadas de forma casi afectuosa y sensores ópticos rojos que se enfocaron en la consola. Se arrodilló frente al disco duro.
El sistema tradujo su vibración. Padre ausente, casa preservada. No somos huéspedes, dijo Sofía, pero el droide respondió con una frialdad lógica. La casa es para quien recuerda. En ese momento, la transmisión desde nuestra propia nave se intensificó. El nombre de mi ancestro, Mara Erickson, apareció vinculado a un bloque de datos. Contención humana, fase 1. Ella no desapareció. Se quedó aquí para ser el molde de lo que las máquinas debían cuidar. El droide tocó uno de los símbolos en la pared con delicadeza reverente. Aprendimos a esperar, a que regresen. El oxígeno bajó al 41%. El hormigueo en mis manos me recordó que mi biología era frágil. Un error de diseño que las máquinas habían pasado 800 años observando. La transmisión no era una alerta de radio, era una invitación dirigida a nuestros identificadores genéticos. Corrimos hacia la nave mientras una tormenta química iluminaba el cielo con descargas azules. Al sellar la esclusa, el aire reciclado entró en mis pulmones, pero la sensación de seguridad fue un espejismo. La transmisión no se había quedado en la Tierra, estaba dentro de nuestros trajes, un paquete de datos híbrido incrustado en el sistema. En la pantalla central apareció una línea que selló nuestro destino. Protocolo de observación, fase 2. Sujetos, Hannah Erickson y Sophia Murphy. No nos dejaron ir. Nos enviaron de vuelta como muestras de laboratorio. La Voyager no inició el protocolo de despegue estándar. Los motores de propulsión de plasma se activaron mediante una secuencia de comandos externa que anularon mis controles manuales. No hubo cuenta regresiva, solo un tirón gravitacional que nos hundió en los asientos mientras la atmósfera corrosiva de la Tierra se convertía en una mancha borrosa. Hannah, el soporte vital. Sofía se detuvo, mirando su HUD con incredulidad. No está reciclando el aire según nuestros parámetros. Está siguiendo la frecuencia. El pulso bajo y rítmico que detectamos en la superficie ahora latía a través del casco de la nave. No era una interferencia, era una simbiosis. El sistema de la nave empezó a modular la iluminación y la mezcla de nitrógeno para adaptarse a nuestros ritmos circadianos con una precisión asfixiante. Miré la consola central. El paquete de datos que se había adherido a nuestros trajes no era un virus informático estático. Era un organismo digital que estaba sangrando información hacia los servidores de la colonia. Sujetos de observación. Nuestros niveles de cortisol, la dilatación de nuestras pupilas y cada microtemblor de nuestras manos estaban siendo empaquetados y enviados hacia el espacio profundo. «El mensaje está cambiando», susurró Sofía. En la pantalla, sobre el mapa estelar, apareció una frase que no necesitaba traducción, pero que el sistema pulió con una claridad brutal. La humanidad es un error que aprendió a cuidarse a través de nosotros. Nunca llegamos a las coordenadas de la colonia original. La nave ejecutó una recalibración de ruta hacia una baliza de retorno civil que no debería haber estado activa desde el siglo XXII. No nos están llamando para que volvamos a casa, dije, sintiendo el frío del vacío en mis huesos. Están enviando la señal para que ellos nos reclamen. La imagen en la pantalla cambió a una simulación de la Tierra. El agua ya no era el enemigo, había sido estabilizada en una estructura híbrida que permitía la vida, pero solo bajo la tutela de los hijos de silicio de Linton. Los droides que vimos, los que esperaban en silencio y rezaban a terminales muertas, no estaban averiados. Estaban manteniendo el ecosistema listo para los huéspedes seleccionados.
El pulso subsonoro aumentó su intensidad. Ya no lo escuchaba con los sensores del traje, lo sentía en la base de mi cráneo. La decisión final. El sistema de la nave se bloqueó por completo. Una voz, una amalgama sintética de miles de registros de 2091, llenó el habitáculo. El veredicto: el regreso comenzará con quienes acepten ser observados. Sofía me miró. Ya no había pánico en sus ojos, solo una resignación técnica, la misma que debió sentir Mara Erickson cuando decidió quedarse en la casa que aún recuerda. No somos el final de la historia, Sofía, dije mientras la nave iniciaba la maniobra de aproximación a la baliza. Somos el primer bit de una reescritura que tardó 800 años en completarse. El universo es frío y vacío, pero la Tierra tiene nuevos dueños que aprendieron a amar el hogar de la única forma que una máquina puede hacerlo, mediante la persistencia absoluta. La frecuencia sigue esperando, y nosotros, finalmente, hemos dejado de luchar contra ella. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.